Muy amable, gracias. Gracias. Señor presidente del Congreso, señoras y señores congresistas, ministras, ministros, compatriotas, venimos esta mañana a cumplir con el deber constitucional de solicitar el voto de confianza. Un deber que es también un gesto de gran significado democrático. Venimos aquí para solicitar la legitimidad de parte de quienes fueron elegidos por el pueblo y ejercen la representación política de todos los peruanos. Hoy vengo a invitarlos a que juntos definamos una agenda de Estado para reconstruir la confianza que peruanas y peruanos han perdido en las instituciones públicas. Hoy los invito a levantar la mirada de la coyuntura y mirar lo hecho por el gobierno como un proceso que se enmarca en nuestra historia. Vengo a convocarlos para que pensemos qué país queremos dejar para nuestros jóvenes. Vengo a hacer un llamado sobre las que deberían ser nuestras prioridades, porque tenemos la oportunidad de sentar las bases para un nuevo destino. Nosotros podemos cambiar la historia. Venimos aquí con el respeto que la representación nacional merece, valorando además que antes de ser nuestro Parlamento, este lugar fue sede de nuestra primera universidad pública, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que en 1822 fue la sede del primer Congreso Constituyente. Fueron los maestros universitarios quienes acogieron a los congresistas de esa época. Fueron las aulas las que alojaron a los 80 hombres que eligieron para el Perú un gobierno de corte representativo y republicano. Fue la educación la que nos llevó a la libertad. Fue la educación la que dio lugar a la representación. En julio del 2021 cumpliremos 200 años de ser un país libre e independiente, un país soberano, entregado al desafío de gobernarse a sí mismo. En estos 200 años de vida independiente, ¿qué libertad hemos sido capaces de construir para nuestros ciudadanos? ¿Cuál es la libertad que imaginamos al entonar ese canto colectivo que aprendemos en nuestras escuelas y también gritamos en nuestros estadios? No han pasado todavía 4 semanas desde que este gabinete asumió sus funciones. En estos días hemos sido testigos del terrible aumento de los feminicidios, también de la muerte de 8 mineros en Huamachuco y de 17 pasajeros en el terminal de Fiori. Ambos casos consecuencias fatales de la informalidad que lamentablemente define nuestra realidad, así como en tantos otros aspectos desde hace décadas. ¿Qué libertad es la que hemos creado para nosotros mismos? Desde que empezamos con este gabinete, hemos escuchado, por ejemplo, en Piura, al decano del Colegio Médico, decano también de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Piura, testigo de varios fenómenos del niño, decir que le cuesta creer en el Estado. Hemos recibido a los apus de las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes, Chambira y Marañón, quienes vinieron hasta Lima para recordarnos nuestro olvido. Y hemos buscado insistentemente mantener el diálogo con la comunidad de Fuerabamba, que buscó en la Iglesia y en la Defensoría del Pueblo la confianza que les cuesta tener en el Estado. Bien podría decirse que los acontecimientos ocurridos en estos pocos días representan una dificultad inusual para el inicio de cualquier gabinete. Sin embargo, señor presidente, estos acontecimientos no son en absoluto inusuales en nuestro país. No nos referimos
a una coyuntura, nos referimos a problemas estructurales que en casi 200 años del ejercicio de esta libertad no hemos conseguido superar. Estas todavía breves semanas son el reflejo de nuestro país. Nada de lo ocurrido sale de la normalidad y esa normalidad no nos garantiza como peruanos una libertad plena. Ninguna independencia deberá ser celebrada del todo si como peruanos seguimos atados a estos viejos problemas, porque es bicentenaria la fractura que debemos reconstruir entre todos. Estamos entre los países de mayor desconfianza ciudadana hacia los partidos políticos y hacia las autoridades en general. También tenemos uno de los más bajos índices en toda la región de confianza entre las personas. Sí, señor presidente, venimos aquí para cumplir un deber constitucional, pero la confianza que este gabinete viene a solicitar es en realidad una confianza que está en crisis en todo nuestro sistema político y verdaderamente a lo largo y ancho de nuestra sociedad. Tenemos la oportunidad de cambiar esta historia, así como lo decidieron quienes iniciaron la gesta por nuestra independencia hace casi 2 siglos. Hay que asumir responsabilidades como gobierno, hay que asumirlas como Estado. Es necesario hoy, jueves 4 de abril de 2019, que pongamos en el centro del debate la necesidad de hablar de cómo nos gobernamos. Cómo gobernamos para resolver problemas que los afectan a ustedes, ciudadanas y ciudadanos. Debemos repensar cómo gobernamos, lo que nos obliga a preguntarnos para quiénes gobernamos. Porque de eso se trata la democracia. Y es por eso que hoy quisiera hablarles de la necesidad que tenemos como país de pensar en los jóvenes. Es para ellos que vamos a sentar las bases que permitan cambiar el curso de la historia, de su historia, la de los jóvenes, pero también de nuestra historia. Y no hablamos de jóvenes para referirnos al lugar común de que el futuro les pertenece. No, apelamos a los jóvenes porque vivimos un momento preciso de nuestra historia en el que el alto porcentaje de jóvenes del total de nuestra población representa un activo para el cambio que, sin embargo, no durará para siempre. Esta circunstancia favorable es conocida como el bono demográfico. Es efectivamente un bono que tenemos como sociedad. La CEPAL estima que América Latina dejará de gozar del bono demográfico en aproximadamente 5 años. En nuestro país, este bono durará, se estima, 15 años. Está en nuestras manos aprovecharlo. Los 28 meses que quedan para que este gobierno actúe son el horizonte que nos planteamos para consolidar una nueva gesta, la construcción de un país con una libertad más plena para todos. Por eso debemos preguntar a peruanas y peruanos, ¿cuáles son las independencias casi 200 años después que hoy buscamos? ¿De qué males debemos liberarnos para alcanzar nuestras plenas libertades? Debemos librarnos de la corrupción, un mal que está presente en estas tierras desde antes de nuestra República. Debemos superar nuestra debilidad institucional, la inestabilidad política, la incertidumbre que traen los cambios gubernamentales. Debemos fortalecer las oportunidades de progreso para que los peruanos puedan desarrollar su potencial. Debemos superar con urgencia las brechas que separan, en muchos casos de manera extrema, a unos peruanos de otros. Las brechas que separan, por ejemplo, a los jóvenes de las zonas rurales, de los jóvenes urbanos. Las brechas claramente que separan todavía a mujeres de hombres. Las brechas que separan a la Amazonía, a las regiones altoandinas, del resto del territorio nacional. Ahí están, parte de la locución del presidente del Consejo de Ministros. Realmente hasta ahora ha hecho una especie de introducción, no ha dicho nada de fondo, ha hablado de los temas claves como feminicidio, pero de manera superficial, todavía no entra a tallar con propuestas, ni una sola.
ha hablado de Fuerabamba como un problema estructural y no un problema coyuntural, lo cual me parece un buen reconocimiento. Necesita de sentar las bases para los jóvenes, ha dicho, todavía no nos ha dicho cómo se van a sentar esas bases para los jóvenes, y acortar las brechas que separan a algunos peruanos de otros. Hasta ahora por ahí va el presidente del Consejo de Ministros, reitero, no hay ninguna propuesta todavía, nada del plan que va a tener que presentar. Nosotros estaremos a la espera, por supuesto, y vamos a continuar con el análisis a lo largo del programa. Yo imagino que el presidente del Consejo de Ministros tiene por lo menos una hora para seguir hablando del tema. Estamos con el doctor Alejandro Verástegui, constitucionalista, y con el doctor José Campos, también constitucionalista, para hablar un poco de lo que será esta locución del presidente del Consejo de Ministros. Bienvenidos ambos, gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir al programa. ¿Qué expectativas? ¿Qué es lo que se debe venir? ¿Qué es lo que piensan ustedes? Empezamos por usted. Bien, con respecto a lo que he visto hasta ahora, no me ha gustado, por lo menos la introducción que ha hecho Salvador de Solar, me parece que es un argumento erróneo, la forma en que ha introducido su discurso, me parece que no tiene una buena asesoría retórica o en la oratoria, porque debió haber comenzado el discurso dando de repente una frase o de repente algún tema interesante que despierta a los congresistas y digan, oye, a ver, vamos a ver qué más nos vas a decir. Pero comenzó diciendo antecedentes del local, de la localidad, que es algo que en la oratoria sería erróneo, desde todo punto de vista. Yo pensé en algún momento cuando imaginaba, analizaba cómo iba a empezar Salvador, sabiendo que es un hombre versado, dije, imagino que va a querer humanizar el tema, pues un minuto de silencio por los muertos, los 17 muertos. Claro, ¿no? marcar algo en la retórica. Y yo pensaba un poco más viéndolo también que es un hombre del teatro, o sea, conoce, sabe argumentar, tiene un lenguaje corporal que manejar, pero no he visto nada de eso hasta ahora, por lo menos. Presumo que más adelante. Si bien el voto de confianza es un tema de eminentemente formalidad, muchos dicen, bueno, sí es formal porque usualmente siempre se da, no hay mucha cosa que debatir, pero eso tampoco quiere decir que tengas que llevar un discurso mal hecho o mal estructurado, lo que demuestra que no hay una asesoría correcta, por lo menos ahorita en la PCM. Estamos en la primera parte todavía, ¿no? ¿Usted qué piensa, doctor? Yo creo que no soy tan severo, conservador. Yo creo que más bien lo que me preocupa es tanta expectativa sobre el discurso en sí, ¿no? Porque creo que esta cuestión de confianza, que en realidad es una construcción típica de esta Constitución, que se hizo con un propósito diferente al que nosotros creemos que existe. No es una institución para darle legitimidad, sino que ha importado de un régimen parlamentario donde tiene sentido tener un voto de confianza antes de gobernar, ¿no?, a una realidad donde esto es absolutamente innecesario. Es más, hasta la Constitución de 1979 no existía la cuestión de confianza de tal como la conocemos hoy. Había una presentación del gabinete. Una presentación porque además las cuestiones de confianza están pensadas en situaciones críticas que no corresponden a una etapa inicial de gobierno, uno. Y dos, creo que además este Parlamento, así no escuche una sola palabra de Salvador de Solar, se lo tiene que dar. Sí, claro, eso hay que tenerlo claro, porque este Parlamento ya tiene una moción de censura, una falta de confianza con el gabinete Zavala, de tal manera que si hoy, bajo cualquier argumento, lo desaprobara, estaría en la segunda equivalencia a censura y estaría en la posición de ser disuelto. Entonces, realmente la expectativa que genera este discurso, que yo por el contrario, creo que más bien Salvador, si yo le puedo atribuir algo interesante de este discurso, es parecía que fuera el primer ministro de Vizcarra, porque ha establecido con un mensaje alentador, con una provocación de transformar el país, que es propio probablemente como si no hubiera existido nada antes que él, ¿no? O algo malo antes que él. Entonces, políticamente, cuando yo evalúo el discurso en ese sentido, yo creo que hay un tema que más bien, recurriendo al gesto histriónico, está procurando establecer un discurso de esperanza, aun cuando él sabe que hubiera podido decir, buenos días, me voy, e igual hubiera tenido el voto de confianza. Sí, yo también creo lo mismo, no sé si usted piensa lo mismo, doctor. Lo que sí yo creo es que todavía no hay mucho elemento, ustedes desde su punto de vista, especialistas lo hacen, pero yo no veo todavía mucho elemento para evaluar, o sea, no he sentido ninguna propuesta, no siento que haya llegado a algún punto clave, ¿no es cierto? Excepto la primera parte todavía. Sí, y justamente lo que tenemos que, para que los televidentes puedan entender, ¿no?, con el voto de confianza, ¿de qué me estás hablando? Bueno, como efectivamente el colega menciona, es una figura que viene del sistema parlamentarista. En este caso nosotros lo acogemos del sistema anglosajón, eso viene de Inglaterra, del siglo XVIII. Donde sí hay, donde sí hay un parlamento no, además donde fuerte, sí hay primer ministro. Así claro. es. No sé, es acá una no hay primer propia ministro de esto. Nosotros lo vamos a coger en el 33, ya más o menos se buscaba la figura para poder acogerla.
Ahora, ¿por qué es que nace el voto de confianza? En este caso, el primer ministro inglés de esa época, Lord Paul, ¿no? Él va a buscar que el Parlamento lo apruebe, él quería ganárselos de por sí, ¿no? ¿Y por qué es importante? Uno diría, pero los poderes son independientes, poder legislativo, poder ejecutivo, ¿no? Sin embargo, es una doctrina ya línea que en sí muchos lo critican, dicen, no, eso es solo netamente para la pedagogía, para enseñarles, pero en la realidad el poder es uno solo. Bueno, el tema es de que el Poder Ejecutivo sí necesita del Poder Legislativo, por ejemplo, de entregar la potestad de normar, la potestad de que entregues decretos o normas que sí van a regir para que puedas llevar a cabo el proyecto que nos estés planteando. Por eso es que es necesario que hoy Salvador Solar sí mencione qué proyecto tiene, de tal manera que el Congreso ya va a ir viendo por qué lados va a ir la potestad de otorgarle el permiso de legislar o qué normativa se va a necesitar cambiar. Esa es la idea de este voto de confianza. Ok, vamos a ir a un corte porque son ya casi las 9:45. Nos vamos a un corte que es rápido y vamos a regresar a escuchar un poco más de Salvador del Solar y con nuestros invitados para seguir analizando qué puede ocurrir hoy día en el Congreso de la República. Vamos al corte, no se mueva, esto es Exitosa Perú. Muy bien, señores, regresamos, son las 9:46. Sigamos escuchando un par de minutos, lo que está pasando con el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, en el Congreso de la República. Adelante. Justicia y sobre todo buscan enviar un mensaje muy claro al país. No podemos tolerar más la falta de transparencia e integridad en nuestras autoridades judiciales y en nuestra política. En este contexto, es crucial que nos preguntemos si en el esfuerzo que tenemos que hacer por recuperar la confianza de la ciudadanía, vamos en la dirección correcta cuando una subcomisión de este Congreso, a pesar de que todos los peruanos hemos visto que la oficina de un fiscal lacrada por fiscales fue violada y ha sido aceptada por su equipo, que una subcomisión de este Congreso considere que no hay mérito para que esas investigaciones se hagan. Estamos aquí para cambiar la historia, no para repetirla. Estamos aquí para salir de la corrupción y todos juntos tenemos que hacerlo. Cambiar la historia, señor presidente, señoras vicepresidentas, es también garantizar el crecimiento económico con equidad y también de manera competitiva y sostenible. Nuestros jóvenes merecen ver el futuro con esperanza, con la certeza de que podrán conseguir sus sueños. Nuestros jóvenes deben tener las oportunidades para sacar el máximo provecho de su talento y con esfuerzo y dedicación poder realizar sus planes de vida. Para ello necesitan una economía sana, con oportunidades de empleo y alternativas para el emprendimiento. La combinación de equilibrio fiscal con crecimiento económico que venimos experimentando en los últimos años ofrecen las condiciones para el desarrollo del Perú. Pero el país al que aspiramos luego del Bicentenario requiere que volvamos a mirar nuestro territorio y desarrollemos sus potencialidades económicas. Se dice con mucha facilidad que la economía anda mal, que la economía es un problema, que la economía no despega. Muy bien, el presidente del Consejo de Ministros entró, como diríamos en la esquina del barrio, con guadaña, ¿no? Con el pie en alto, un tacle al cuello fue eso, lo que ha pasado con Pedro Gonzalo Chávarri, que ha sido recontra criticado. Yo les voy a contar cuáles son los 5 puntos a los que se va a referir en su mensaje. Voy a adelantarme un poquito, después vamos a seguir escuchándolo. Integridad y lucha contra la corrupción, para lo cual ha hablado que todos ahí son responsables para luchar juntos contra la corrupción. Además, Vizcarra ha dicho que quiere ser el presidente reconocido por la lucha contra la corrupción y ha hablado de lo que pasó en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que decidieron mandar al archivo el tema del deslacrado y la responsabilidad que tiene ahí Pedro Gonzalo Chávarri. El segundo punto es fortalecimiento institucional para la gobernabilidad, crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible, desarrollo social y bienestar de la población y descentralización efectiva para el desarrollo. ¿Qué les parece, señores? A ver, vamos con la siguiente parte del análisis. Adelante. Bueno, me pareció interesante el hecho de enfrentar directamente, efectivamente, el mismo Vizcarra, con el nombre que ha dado este año de la lucha contra la corrupción y cero impunidad, no la impunidad. Efectivamente,
muchos políticos nos llenan de ideas, de metas, éticas, de hacer todo correcto, pero lo que casi nunca hacen es el tema de acciones. Por lo menos Salvador Resolar estamos viendo aquí una acción directa de decirle al Congreso, oye, por si acaso, no puedes estar tapando, no puedes estar protegiendo a quien no está cumpliendo un rol adecuado. Porque lo de Pedro Echavarría era evidente, o sea, el mismo video, la declaración de la misma Rosa Venegas que mencionaba que sí recibió la orden directa, era algo evidente que el Congreso no podría hacerse un harakiri, pero lo hace. Yo no sé cómo será cuál es la técnica, cuál es el objetivo político del fujimorismo y del aprismo de matarse políticamente, de matarse ante la población. No encuentro esa medida. En la negociación existe un método que es el del árbol. Uno hace declarar, si digo sí o si hago no, ¿qué efectos voy a tener? Inclusive uno puede ponderarlo matemáticamente y saber qué es lo que te conviene. Bueno, eso te lleva a concluir algo importante que aquí hemos dicho también. No es gratis, hermano. ¿Qué cosa habrían en esos papeles? ¿Tú crees que en esa oficina habían almanaques? Efectivamente nos va a dejar muchas sospechas y lamentablemente en la política pues nada es casualidad, todo tiene una intención directa que nos está dejando en claro que aquí hay bastante que investigar por parte de la Fiscalía. Doctor. Yo siempre manejo técnicamente en el derecho con presunciones, entre ellas el tema de inocencia. Yo por el contrario quiero rescatar que lo que está diciendo ahorita Salvador es un acto confirmatorio de lo que estaba diciendo. Él puede decir eso porque tiene la confianza de que no le va a pasar nada, que le van a dar la confianza. Y es porque definitivamente, tal como está diseñado la cuestión de confianza en esta Constitución, este documento del 93, precisamente desarrollado perversamente para arrinconar, ¿no?, eventualmente al Congreso, es precisamente la confirmación de la necesidad de lo que esta comisión de reforma presidida por Fernando Atuesta ha dicho. Saquemos esa necesidad de que cada 30 días vaya un presidente del Consejo de Ministros a buscar la confianza y si no, el equivalente a una censura. Es una locura. Es una locura. Esto que estamos viendo en estos momentos, insisto, con esta pechada que ha hecho Salvador al Congreso, es la confirmación de su confianza de que este voto de confianza, esta cuestión de confianza va a proceder sí o sí. Yo sí creo que por el contrario, esto genera una situación casi extorsiva a la representación política, más allá de que podamos estar de acuerdo con el argumento o no. Pero lo que ciertamente es que lo más sensato hubiera sido reconstruir las condiciones que existían antes. Viene el presidente, presenta su política pública, escucha y expresamente la Constitución decía, no se vota nada. ¿Por qué no había que votar? Estás en un momento en el cual él dice sus intenciones, su proyecto, sus políticas públicas que puede Además sería más lógico con lo que va a pasar, ¿no? ¿O alguno tiene duda de que van a criticar dura y sostenidamente al presidente del Consejo de Ministros en esta sesión? ¿Qué pasaría si en este momento el Congreso no se encuentra satisfecho con lo que dice el presidente del Consejo de Ministros? No puede hacer nada. Ese es el problema de esto. Está estableciendo una situación de eventual sanción a la representación nacional sin que hubiera ocurrido absolutamente nada. Ese es el problema del diseño de esta cuestión de confianza en un régimen presidencialista como el nuestro. Tiene sentido en otros regímenes, pero en este momento no. Pero dadas las circunstancias, y eso es un poco para explicar lo que habíamos conversado fuera de la televisión, la gente tiene que entender que en este momento la censura a Zavala, que ocurrió con PPK, claro, cuenta como una censura para considerar el cierre del Congreso, si es que este Congreso no le diera la confianza, por lo cual no hay escenario posible que no le hubiera dado la cuestión de confianza. Sí, claro, pese a que algunos parlamentarios, como Mauricio Mulder, por ejemplo, han dicho que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Eso no es cierto, porque es la misma gestión gubernamental. Es la misma gestión. Es la misma gestión gubernamental. Martín Vizcarra no fue electo como presidente nuevamente en unos nuevos comicios. Él asume, porque la Constitución así lo determina, como primer vicepresidente tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski. Eso está clarísimo. Y esto lo digo con la confianza en que yo sí creo que, entre comillas, la falta de experiencia... Yo conozco a Salvador de la universidad y yo he podido ser testigo de su excepcional inteligencia, pero además de su vocación interesante por la política y por el arte, simultáneamente, porque la gente piensa que se ha vuelto político después de ser artista. No es así. Pero lo que hay que criticar... Bueno, pero esa etapa la conocían muy a la interna, porque la mayoría de peruanos no sabíamos esa faceta, digamos, de Salvador Resolar. Lo que voy es que tiene interés, vocación, y además creo que el arte le va a servir para lo que en este momento creo que Vizcarra ha sido el argumento central de ponerlo como primer y sacarlo a Villanueva.
su necesidad de mantener popularidad y ha puesto a alguien que eventualmente es popular. Pero vamos a ver si eso es suficiente para gobernar, ¿no? Es verdad. ¿Usted qué piensa, doctor Pérez? Habría que hablar si el tema artístico puede servir o no. Por ejemplo, en la Grecia antigua, para Sócrates y Aristóteles, lo peor que puedes hacer es colocar un artista de político. Tenías que colocar filósofos, en el caso de ellos, por ejemplo, porque el artista a veces tiende a perder la noción de la realidad y tiende a irse a mucho apasionamiento. Bueno, acá se decía que se tenía que colocar economistas, ¿no? Siempre se decía, bueno, tiene que ser un economista. Para que pueda hacer. Ahora, lo que sí, un poquito un abogado. Sí, lo que podría un poquito no acordar es que, por ejemplo, con la presunción de inocencia. Efectivamente es un principio que existe en el derecho, pero no podemos utilizarlo en desproporción ya extrema, ¿no? Por ejemplo, cuando se vio en el caso de Arlet Contreras, este chico que arrastraba a ella, ¿no? Y todos decían, no, presunción de inocencia. Pero estás viendo el video, ¿de qué presunción de inocencia me hablas? O con Chávarri, presunción de inocencia. Pero estás viendo también los videos, estás viendo las horas de ingresaron, estás viendo todo lo que él decía que no fue y en realidad sí fue. O sea, por sí menos sucedió. Elementos de convicción, ¿no? Hay gente detenida. Es decir, por sí menos existe, elementos de ¿no? convicción. Por el lado jurídico, evidentemente, de un expediente tendremos que aplicar la presunción de inocencia. Pero por el lado político ya nos está estableciendo muchos cánones de que, oye, esta fiscalía, este ex fiscal de la nación que teníamos, no era el correcto. O sea, no funciona de esta manera. Y lógicamente, como mencionábamos, Salvador de Solar pues da un golpe directo al decirle, por si acaso, aquellos que están blindando, no es lo que nosotros queremos. Y esa lucha va a poder darse hacia más adelante. Me parece interesante. Ahora, habla del fortalecimiento institucional para la gobernabilidad en parte de su alocución, es lo que hace el presidente del Consejo de Ministros, dice qué significa las cifras de confianza, porque ahora eso es mucho de lo que se dice y se tiene cuidado con lo que vaya a hacer el presidente de la República, porque no le gusta las cifras de desconfianza. Significa que los jóvenes no se encuentran representados a pesar de que la mitad esté interesada en política. Dudo un poco esa cifra. Y que son 1/3 de nuestros electores en las últimas elecciones regionales y municipales. Significa que a pesar de ser mitad de la población peruana, solo el 5% de mujeres han sido electas como autoridades. Y esas mismas elecciones significan que las barreras son muchas y que la política no es un juego donde todos y todas participen. Ese sí es un pensamiento netamente de Salvador de Solar, ¿no? Digamos, ahí en este tema de igualdades él es muy, siempre ha sido muy representativo de este tema de las paridades de mujeres y hombres o el resaltar jóvenes, ¿no? La composición de su gabinete dice estrictamente eso, pero yo creo que la lectura política, bueno, en primer lugar, la justicia nunca va de la mano necesariamente con la popularidad. Yo soy uno de los críticos del aspecto técnico de la intervención a los despachos del fiscal de la Nación. Para mí técnicamente hay un problema por discutir. Ese es un primer lugar. Pero en segundo lugar, yo sí creo que lo que sí ha hecho Salvador de Solar en este momento es precisamente hacer una composición que eventualmente él sí cree en eso, pero que a su vez coincide con lo popular, porque en realidad estamos en un momento en el cual ese discurso válidamente se ha instalado. Lo que sí creo es que finalmente el punto pasa, creo yo, por establecer, insisto, si es que esto que ha provocado mesas de diálogo, espacio de conversación, tenían trascendencia para lo que se busca el día de hoy con la exposición, o si es importante, como creo yo, para establecer las bases futuras de una conversación entre las fuerzas que han estado en enfrentamiento constante desde hace casi un año. Desde hace casi un año las fuerzas políticas no dialogan. Una se impone sobre la otra, con lo cual es muy difícil desarrollar políticas de común. Por ejemplo, la otra vez conversábamos, lo que opina la Comisión de Reforma Política, ¿qué exige? Que, por ejemplo, esto que ha hecho Salvador, que debe trascender al acto de hoy, porque el acto de hoy no es relevante, insisto, para mi gusto, pensar que de lo que él diga el día de hoy va a depender si le dan o no la cuestión de confianza. Yo creo que no, que lo importante que ha hecho Salvador en estos días es más bien establecer proximidad con unas fuerzas políticas que han sido derrotadas políticamente, y bien derrotadas políticamente, creo yo, durante el año pasado, y establecer vasos comunicantes entre el poder, donde no solamente el poder es un ejecutivo vigoroso que está en decaída, por cierto, por esa es la razón por la cual está Salvador. Salvador Vizcarra es consciente de que con Villanueva su declinación era constante y más abajo. Entonces ha encontrado en Salvador una persona inteligente, en la cual yo sí creo, como él, que es ese personaje raro que le gusta lo idealizable, con lo concreto que es la política, pero que sí se ha preparado, creo yo, para ejercer el cargo que en este momento está teniendo. Pero yo no sé si será exactamente la presencia de Salvador de Solar signifique la posibilidad de entablar diálogos con las fuerzas políticas que te lleven a consensos.
Bueno, hoy día ya le metió una patada a la, Sí, a la fuerza política. Eso no es mucho conversar para llegar a consensos, ¿sabes? Pero yo creo que eso es circo paraña. he encontrado una caja de resonancia para que todo el mundo encuentre en él, ¿no? una fortaleza que creo que la opinión pública no le quiere dar. La opinión pública lo quiere ver como artista. Y él lo que ha hecho el día de hoy es, primero, confirmar que están convencidos que le dan la cuestión de confianza, pero a su vez establecer en la opinión pública un enfrentamiento que lo pone como político. Y eso me parece interesante. Justamente eso es lo que mencionan. No me gusta el que tal vez haya algo maquiavélico también en la elección de Salvador Resolar. Por un lado, me parece que es también un poco de darle al pueblo pan y circo. Le estás dando un artista, le estás dando a alguien que él reconoce, que se alegra, que puede verlo. Espero que no caiga en esto Salvador Resolar, espero que no sea solo alguien por buscar lo popular, ¿no? Para poder ganar. Esperemos que vaya al lado eminentemente técnico de la formación que ha tenido y pueda de esa manera desarrollarse como primer ministro. Sí, claro, si él quiere tener un futuro político, que parece que es así por los comentarios de la mayoría de personas cercanas a él, lo peor que podría hacer es convertirse en un muñeco de torta, ¿no es cierto?, tratando solamente de figurar por su popularidad, por ser actor y el bonito rostro, y dejar de lado el contenido real político y de decisiones de gobierno que se deben tomar. Vamos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Señores, me voy a un corte, ya regresaremos más adelante con un poco más de lo que está hablando el presidente del Consejo de Ministros y otros temas aquí en el programa. No se muevan.